resulta que estoy en un café con mi hermana, sentada así como vos, eh, contándole algo personal. Digo esto porque la otra chica dice que yo estaba diciendo que había que voltear el gobierno. Ella me estaba filmando con el celular, ella me estaba filmando, y está el video porque lo hizo ¿Pero correr quién ella. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad de la Tour. Como es costumbre últimamente, estamos con mi amiga, mi compañera, mi confidente, mi socia, la señora María Elena. ¿Qué onda, May? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo ¿Todo crack? bien? Todo bien, todo bien. Se me quejó la gente la última vez ¿Qué pasó? ¿Qué porque el hicimos? micrófono no, ¿qué hice yo? Me dijeron, un error de la producción no acomodar bien el micrófono, lo Y cual... todo el equipo de producción ahora está despedido. No es No, que sos vos la producción y la cámara y la luz y la... No, 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 no. Echamos a toda la producción y ahora tenemos que tomar gente nueva. entonces mi respuesta fue, che, discúlpame, la producción soy yo y mi amigo, somos dos tipos que estamos con las luces, las cámaras, el sonido, la computadora, estamos, editamos, hacemos los reels, No, subimos pero todo. aparte, y si Mayra Arena quería estar atrás del micrófono y jugar un poquito más como escondida, porque a veces estoy hecha mierda de cara. Co- Tómatela, a boludo. veces como que vengo... ¿Te acordás la vez que me puse lentes No, de el día que sol? viniste con lentes. Y ahí nos tuvimos que enfrentar a la opinión pública que Guille Aquino y gente muy cool puede usar lentes de sol, pero Mayra Arena no, déjate joder. No, no, Mayra Arena no puede usar lentes de sol, es ¿entendés? que Eso es de gente cool. todos los comentarios eran de tu capacidad de discernimiento, que fue alterada por estupefacientes. Mal y pronto era, claramente está drogada y por eso Claro, y por eso tiene... necesita, lo cual voy a decepcionar a la gente, porque viste que cuando uno se ha criado en contextos duros, uno puede chapear con conocer ciertas cosas, pero con lo que es droga, la verdad que yo soy más virga que cualquier pibita criada dentro de su casa. La droga a mí no me ha pasado, eh, ¿Pero ni de cerca? y de cerca sí, pero nunca probé nada, ni faso. ¿Nada? ¿Ni No, marihuana? nada. No sé lo que se siente fumarse un porro. No estoy orgullosa, ¿eh? No es un juicio de valor, tampoco Sí. de disvalor, no me avergüenza. Nunca probé nada. Algunas cosas me dan más curiosidad que otras. No voy a decir No, no, por cuáles. favor, no es el momento. Además, no estás en un momento mediático No, como no, para que no, no, digas claramente no. qué tipo de estupefacientes te Exacto. gustaría. No, porque aparte Mayra Arena recomendó probar, Exactamente. pero algunas cosas me dan más curiosidad y lo que pasa es que a mí me salva o me pone a salvo de todo eso haber sido madre tan chica. Ah, Y claro, no como tuviste que tiempo de la curiosidad, el no solo no disfrute. tuve tiempo, sino que en mi mente yo siempre supe que iba a ser madre, siempre. O sea, desde que tengo autoconciencia supe que iba a tener hijitos. Y siempre dije, bueno, el día que tenés hijitos, como que para mí, esto cada quien sangra por su herida. A Sí, ver, obvio. yo soy hija de una luchona, marca mil, que se iba al baile el viernes, volvía el domingo. Entonces yo siempre dije, bueno, cuando yo tenga hijos no me voy a ir al baile el viernes y volver el domingo. No lo voy a hacer. No lo hice. Entonces yo no te conozco un boliche, no sé lo que es la noche y no sé lo que es la droga. Nunca probé nada. Una vez me alcoholicé. Una vez tomé alcohol a los 22 años. ¿Eh? Una loca bárbara. Una loca descontrol. Tomé 2 vasos de licor de melón Uf, y me recontra alcohol. Sí, es sí, que es sí. mucho, el licor solo, sin no lo cortaste con, viste que normalmente se No corta con sé, bebida no, energizante. no sé, a mí me daban un vaso, como que era licor de melón. Vamos. Y yo, Sabía melón y terminé totalmente mareada. era rico porque a mí la bebida Son dulces. alcohólica no me agrada el sabor. Creo que el que no toma alcohol no encuentra el gusto en el alcohol. A mí me ha costado. Lo único que me gusta es el Banana Fish que tomo para Navidad. Ese es mi Uf. consumo alcohólico anual. Un vasito de Banana Fish en Año Nuevo, un vasito de Banana Como Fish, los nenes, boludo, en un cumpleaños. como los nenes el permitito. Y esa vez me dieron licor de melón y bueno, probé y esa es como toda mi experiencia con el mundo estupefacientes, alcohol, eso es todo lo que tengo. Yo, mi humilde experiencia con la situación, no conmigo, no voy a contar ninguna experiencia personal, sino Ok. con vos, de haberte visto probar un dedo, un pequeño dedo de whisky, Sí, y tu respuesta inmediata fue, uy, loco, se me durmieron las sí, piernas. sí. Sí, sí, me estoy acordando. Sí. Que fue para un cumpleaños, fue Para, para un para evento los con... cumpleaños en mi familia tenemos como una tradición muy linda,
o a mí me gusta y yo la disfruto mucho, que es hacer como una cata, ¿no? Entonces, alguien cocina algo y lo probamos todos, o compramos una bebida rara y la probamos todos. Y este año, por condiciones presupuestarias, como no había un mango, dijimos, vamos a hacer una cata irónica. Entonces compramos, no vamos a pegarle a ninguna gaseosa, pero compramos gaseosa marca Pindonga, pero Pindonga, Toda sabor, distinto. cola. Toda sabor cola, que es donde más se siente La diferencia. la diferencia. Para mí las pomelo van todas como piña, las lima limón van todas como Fría piña. con hielo, cualquiera. Todas son buenas, sí. Pero compramos ahí esas bebidas y catamos y justo uno de mis hijos tenía un whisky, entonces probamos y sí, me volteó. Si no estás acostumbrado al alcohol, cualquier medida te hace mal. Igual yo quiero ser más adulta y empezar a probar más alcohol y de a poco poder tomarme una copa de vino para brindar, qué sé yo, quiero esas cosas. Lo vuelvo a probar y me parece feo, pero Lo que pasa sigo es que intentando. adquirirle el gusto a cierto Es tipo un gusto adquirido. es un re contra Es un remil gusto gusto adquirido. adquirido. Sí, 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 Si sí. te pones Cuesta. te pones a pensar cualquier tipo de alcohol. De hecho, a mí la cerveza no me gusta. Me parece Mm, amarga. Tengo que tener muchísima sed como para claro, tomar una birra. Y después el vino, sí, le terminé agarrando el gusto grande. le agarraste el gusto. Sí, le agarro el gusto Ok. grande y me tomo mis Te buenos tomás un vinos. vinito. Me tomo mis vinitos en la comida. No, no, yo uso vino para cocinar. Ah, Tengo bueno, en bien. casa siempre vino blanco para, qué sé yo, una carnecita a la olla, le echo un buen vasito, bondiola a la cerveza, como que es parte de la gastronomía. Yo no llego a tomarme un vaso, no llego. Es, no sé, una deuda pendiente. Volverme una mujer adulta que bebe una copa de vino y mira a sus hijos dormir, ¿viste? Como en las películas. Lo tengo que hacer con un vaso de Manaus Pomelo o con un vaso de Aquarius de pera, que me encanta, y no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo. Hay que hacerlo con otras bebidas. Me cuesta trabajo poder ponerme en tu lugar, vos que sos una persona que tiene tanto conocimiento o quiere adquirir cierto tipo de conocimiento. ¿Cómo te sentís con esa idea de que, creo que en algún momento lo has dicho, de querer saber cómo es ese mundo, no desde la experiencia personal, sino de la experiencia, ponele, de los barrios, que vos tenés muy buen Mm, registro de eso, de cómo es el consumo de... sí. No solo de estupefacientes y de ese tipo de cosas, porque si no, cuando vos tenés inexperiencia en ese mundillo y solo tenés la experiencia de conocer a las madres, conocer a las familias que sufren, en términos de consumo se llama familias coadictas. Es decir, hay un adicto y hay una familia coadicta. ¿Por qué es coadicta? Bueno, porque convive, es como si fuera un coproductor o un co-manager o ese sufijo que se utiliza cuando hay algo compartido y aunque la familia no consuma, tiene todos los efectos de tener un miembro que consume. Entonces, que hay conductas que se repiten, ciclos de patrones de conducta, periodos de abstinencia, periodos de crisis, hipomanía, depresión, o sea, todos los mismos ciclos que tienen todos los adictos y la familia tiene que convivir con eso, convivir con el adicto cuando está en la fase hipomaníaca, cuando está full al palo, cuando está depresivo que se cae, cuando empieza a consumir disimuladamente, pero todos se dan cuenta que está consumiendo y primero es con carpa y después derrapa. Bueno, entonces conoces solo eso que sirve y que uno que es militante o que tiene un compromiso necesita saber llevarlo, pero siento que somos muy, muy verdes si no comprendemos qué es lo que lleva al adicto a caer. ¿No? A mí me interesa conocer siempre los problemas de todos lados. Es como cuando hablamos de criminalidad y pensamos en, bueno, ¿por qué los chorros le roban cada vez a gente más pobre? Y porque con los ricos ya no te cruzas en ningún lado. Y la clase media alta tiene cada vez más dispositivos de seguridad y está cada vez más aislada. Y la clase media media tiene una estructura, policía, iluminación. ¿Y quiénes quedan para robar? Y la clase laburante, ¿viste? Los pobres. Bueno, entonces necesito saber ese razonamiento del que sale a afanar. Bueno, con el que sale a consumir me pasa lo mismo. Quiero entender cuál es el vacío, cuál es la sensación, qué es lo que pasa, porque qué es lo que quiero hacer, llegar antes para que no se me vayan cayendo los adolescentes y los jóvenes ahí. Y digo los adolescentes y los jóvenes para pensar en futuro, pero en realidad en la pandemia y en muchas mediciones que se estuvieron haciendo en empresas que están todo el tiempo con análisis y mirando el consumo, tipos grandes empezaron a drogarse también.
Entonces, el consumo de repente aparece en la vida de un sujeto y yo no sé por qué. Entonces, quiero saber qué hay en la cabeza o en el alma, si me permitís, aunque suene hasta un poco cursi, pero creo que no es solo de la razón, sino de esos vacíos que tiene el ser humano en su pensamiento y en su soledad y en su dolor, y por qué de repente aparece el consumo como una vía. Para llegar antes, para decir, bueno, che, ojo que si los adolescentes o si los jóvenes o si los adultos agarran para este lado, falta muy poquito para que aparezca el consumo. ¿Viste? Como cuando yo explico la caída en la marginalidad, que digo, bueno, el que está en situación de pobreza extrema, cuando aparece la basura, que se abandona a la Uh, higiene, y cuando hay mucha soledad, es decir, cuando no hay ni una sola hermana, ni un solo pariente, guarda porque está a nada de caer en la calle. Bueno, quiero saber cuáles son esas dos o tres puntitas antes de caer en una adicción, ¿viste? Eso me rompe la cabeza entenderlo. ¿Diferenciás ese tipo de consumo? Que creo que fuiste una de las primeras que escuché hablando del tipo de adicción Mm, a la ludopatía mm, en jóvenes y adolescentes, e mm, incluso preadolescentes. mm, Fuiste una de las primeras en plena pandemia mm. en tocar el tema de, che, fíjense que esto está pasando, está Sí, llegando desde el norte, de los países anglosajones, y se y está se empezando a copia. replicar acá en adolescentes que tienen acceso a dispositivos donde ya no necesitas salir de tu casa para poder jugar, para poder apostar, Mm. para poder estar pendiente a lo que pasa en el mundo de la ludopatía. Hay una diferenciación, decís vos, entre el consumo de ciertos estupefacientes y la adicción, o sea, este tipo de adicciones y la adicción al juego. Sí, ahí es donde me interesa también ver, eh, quiero encontrar las palabras correctas, porque no todo consumo es necesariamente problemático. Y no todo consumo es necesariamente adictivo en todas las personas. Todos sabemos que hay sustancias más adictivas que otras y que hay actividades más adictivas que otras. Nadie se come 3 kilos de manzana. Puede ser. Nadie arranca con una manzana y dice, vamos a saltar una verde, necesito 17 man. Creo que no pasa eso. Sí te pasa que por ahí te clavas una factura y no puedes parar en una, te comes 11. Entonces hay alimentos más adictivos que otros, hay sustancias más adictivas que otros, hay juegos o conductas cibernéticas más adictivas que otros. Y también hay personas más vulnerables a la adicción que otras. Es decir, hay personas, y uno conoce, que han probado de todo en esta vida, ¿no? Y no vamos a quemar a ningún amigo nuestro, pero uno los conoce y come asado con ellos y toma mate con ellos y uno sabe que ha corrido agua bajo esos puentes y sin embargo nunca se volvieron adictos. Entonces también hay personas más fuertes, por decirlo de una manera, por ahí fuertes no es la palabra porque estamos suponiendo que el otro es débil, pero hay personas menos volubles a la adicción, a tener ciertas conductas patológicas y hay otras más fuertes. Entonces, no todo consumo es problemático y la actividad no necesariamente necesita unas regulaciones extremas, pero sí cuando vos abandonás y dejás libre un territorio, estás dejando que cada uno se maneje como pueda. Y bueno, pasó mucho en la pandemia y de la pandemia a esta parte no se han corregido un montón de cosas. Hay muchas áreas en las que la gente está haciendo lo que puede y mucha gente se vuelve adicta porque es un círculo del que es difícil salir. Las plataformas de apuesta están pensadas para que sacar la plata sea algo muy engorroso, porque vos decís, bueno, voy ganando acá en pero ¿cómo saco la plata? O sea, no tengo una impresora en casa que me imprima los billetes que gané. ¿Cómo la saco? Y bueno, esa parte es más aburrida, más engorrosa. Y si ganás a tanto que apostaste, te regalan un bonus o te regalan unas partidas. Y es como que está pensado para que sea muy divertido y te dé la sensación de que en cualquier momento ganás y le empatás o salís ganando. Entonces, a mí me parece que los que más están quedando vulnerables a ese tipo de actividad y a perder todo lo que tienen ahí son los que están en el borde, que en su momento eran adolescentes y jóvenes y hoy un poco también lo siguen siendo, pero hoy también tenemos señoras, hoy también tenemos mujeres adultas que en su casa, en la desesperación de hacer rendir el mango un poquito más, entran a la página a ver si lo pueden estirar. Las chicas jóvenes no tanto, tienen más el laburo de cajera,
Pero para eso necesitas otra dinámica, otro conocimiento de las redes sociales, otro manejo, y no, como es medio piramidal, también es muy de lo social. La señora que iba al bingo, capaz un par de generaciones atrás, hoy está en la casa jugando a ver si puede hacer un manguito más. Y me preocupa. Me preocupa tener sobre todas las cosas una sociedad tan desahuciada. ¿Cómo crees que se podría llegar a solucionar? Tomo el ejemplo, por ejemplo, de China. Directamente lo prohibió. Pero Ujú. bueno, es China, ¿no? Lo que pasa es que, Pasa claro. que con China no se jode. Pero China lo prohibió directamente. Ujú. En cambio acá creo que en cualquier plataforma digital o Mm, incluso en los medios tradicionales, sí. la mayor publicidad son de farmacéuticas, remedios de venta libre Mm. y casas de apuesta. Y casas de apuesta. Pero aparte, hay algo que a lo que te pido vos que sos una persona muy del conurbano, eh, prestale atención siempre a los centros de cada localidad, ¿no? Y de cada distrito, que está siempre muy cerca de la terminal de trenes, está muy cerca siempre del principal centro de transbordo donde haya centro comercial y donde haya mucho transporte y negocios y movimiento. Mientras más cantidad de casas de préstamo vos te encuentres en el centro, ya podés deducir qué tan miserable está la periferia es. O sea, no necesitas caminar, no necesitas alejarte. Si en el centro todos los negocios o de cada 4 negocios vos tenés una casa de préstamos, una casa de uno que es amarillo y negro, una casa del otro que te deja sacar de Mercado Pago, otra casa del otro que te deja... Bueno, ahí ya sabés que en la periferia lo que vas a tener son todos kiosquitos de ventana. Que es el kiosquito de el que está en la lona y para no estar en la lona del todo, vende un poco de pan, vende alguna golosina, vende hielo y por lo menos sale empatado con la comida del día. Eso es algo que me preocupa también y que vos podés ir viendo desde las ciudades, porque también lo cibernético tiene una trampa y es que vos no sabés lo que está haciendo la gente en su casa. O sea, muy poquitas personas tienen acceso a saber dónde está la gente en Internet en este momento. China puede hacerlo porque China no tiene que lidiar con la democracia. O sea, China puede hacer lo que se le cante y le importa 3 carajos lo que opinen todos los chinos y el resto del mundo. No pasa nada. Argentina es otra cosa y vos tenés cosas que están prohibidas desde hace 20 años y sin embargo todo el mundo las sigue haciendo porque hay una cultura que no es estrictamente de lo legal, sino de lo legítimo. Entonces mucha gente siente que escuchar un CD es un derecho legítimo que tienen y no importa si ese CD es legal, original o si es una copia. No, tienen el legítimo derecho a escuchar música y escuchan música en el dispositivo que pueden. Estoy hablando de algo que pasaba hace 15 años, ¿no? Ahora todos escuchamos música a través de internet, legal o no. Entonces, me parece que fantasear con una ley que solucione nuestros problemas es no entender a la Argentina, que va siempre al borde de la ley y casi te diría muchas veces en paralelo, al costadito. Puede acompañar a la ley o no, o puede haber ciertas maneras en las que se hace algo ilegal completamente a la luz del día y no pasa nada. Fantasear con una ley que nos arregle los quilombos es como más de otro espectro político. No, Yo obvio, creo obvio, que lo obvio. que hay que entender es la realidad y atacar antes. Atacar antes y llenar la vida con otras cosas. Por ley podés hacer algunas cosas capaz, pero Argentina siempre se las arregla para... No, no solo se las arregla, sino también al ser hijo del rigor, no sé si está en el ADN argentino, pero también contraponerse a aquello que uno cree que es le- ilegal pero legítimo. exactamente, Por sí. ejemplo, ha pasado, el ejemplo que acabas de dar fue cuando el Confer en 2001, Mm, de la Rúa, todavía presidente, junio del 2001, a través del Confer, que era el que regulaba los medios y de radiodifusión, prohibió un CD de damas gratis, y ese fue lo que catapultó a las clases medias a damas ah, gratis y a la cumbia villera, donde antes era solamente un registro nuestro, era sí, cosa, lo sí. escuchamos en el barrio. En cuanto salta la prohibición y un tema de Pablito Lescano mencionando la censura a su música Mm, mediante un organismo del Estado, como respuesta a eso, como sí. respuesta a eso explota totalmente, época de CDs Sí, época sí, de sí. cassette dando vuelta, que se Y lo pasan damas los gratis amigos. metiéndose en los casamientos de los ricos, ¿no? Que es Exactamente. cuando la cumbia rompe el techo. Y fue a partir exactamente de esto. Se rompe.
cuando le prohíben algo que uno cree que es legítimo. Yo por eso te preguntaba, ¿cómo hacemos? Sí, obviamente, China es China, Es China, es no, otra cosa. no te podés comparar. Pero vos decís agarrarlo antes o tener cierto tipo de mecanismos que contengan a cierta parte de la población, porque por lo que entendí ahora ya no es solamente etario el consumo, por ejemplo, de ludopatía. El problema de ludopatía ya no es etario, sino ahora que atraviesa más una condición social, más que Total. una... También, la media baja en este país es la gran sufrida, es la que más. Pues la media sólida, viste, por ahí se arma su colchoncito o eh, no sé cómo llamarlo, eh, pero tiene algún recurso cuando viene la oleada, cuando viene la embestida, ponele que tiene de dónde agarrarse o tiene, viste, para sostenerse y no caer tantos escalafones sociales. Se ajusta, pierde nivel de vida, pero sostiene la estructura que tiene, ¿no? Tiene un mecanismo más de mantener un piso de Yo pienso, dignidad. ¿sabés en quiénes pienso también? En el tipo de pobre que tiene muchas mudanzas. No, es el peor, boludo, cuando tenés que ir a alquilar, El es el tipo que de, alquila va de pieza en pieza. ¿viste? Yo cuando me cruzo una camioneta, una F100, con la heladera, el ropero, las sillas colgando, los colchones, los juguetes de los chicos, ¿viste? Unas bolsas de consorcio que van ahí atadas con soga. Las cajas de madera viejísimas, las Oh, por F100 favor, esas. yo pienso, hermano, te acompaño en el sentimiento. Ese tipo de pobres que se mudan, que intentan sostener un alquiler lo más digno posible, que se van alejando, se van achicando, se van ajustando en la medida de lo que pueden hasta que llega un punto que ya no tenés más de dónde ajustar y bueno, entonces se va el 60% de tus ingresos en el alquiler. Esos me parece que son uno de los sectores y hoy con los jubilados. No quiero ni hablar de los jubilados que alquilan, que los hay y son muchos en nuestro país. No pensemos que todos los que llegan a jubilados tienen casa propia, porque eso es ficticio. Me parecen como los grandes desprotegidos. Porque si vos pensás en políticas que alivianen la vida o que hagan más sencilla la vida, pensás en dos grandes cosas, y es la comida y el techo, que son las dos cosas que no se pueden relegar, que uno no puede, biológicamente, por la biosupervivencia, uno no puede ajustarse en ningún sentido. Entonces, acceso a la vivienda, no tenés una política de acceso a la propiedad, no tenés tampoco, no le encontraste la vuelta con el tema de los alquileres, cada vez están más pobres los inquilinos, y comer sale una fortuna, comer es carísimo. Entonces, cuando pensás en esos sectores, el que alquila se le va el 60% en no dormir en la calle y con el resto come. Y todos sabemos que come más o menos hasta el 11-12 de cada mes. Todo el resto, 18-20 días del mes que quedan, es andar chemangueando. Pero chemangueando, ¿eh? Donde volvimos a ver cosas que no se veían desde cuando yo era piba, es decir, de vuelta a cenar el mate, de vuelta no tomar. Yo el otro día hablé de que la gente administra los remedios. Bueno, me corrijo. Se guarda el remedio para cuando te vuelvas a sentir mal. O sea, se congelan los tratamientos, se deja de tratar la gente, deja de consumir la medicación que tiene y la guarda para cuando ya decaiga y el cuerpo no dé más. Eso es brutal, boludo. Eso te reduce físicamente y psicológicamente te come el hígado. Hace poco escuché a una persona que decía exactamente lo mismo, tenía una enfermedad, soy un ignorante de este tema, Sí, yo pero también. totalmente, pero era una enfermedad que era diabetes y necesita no solamente insulina, sino otro tipo de Mm, tratamiento. Cortó el tratamiento y lo inicia solamente cuando es un cuando es paliativo un de pico. dolor. Sí. Cuando No, ya están. no para sostenerlo y tener No, no. una media de, Que es lo que, claro, los diabéticos no tienen páncreas o Claro, no funciona ese regulador del azúcar que todos tenemos, entonces ellos necesitan externamente regularla. sí, no solamente con Eh, insulina o no, inyecciones, y sino otras también con cosas. otras cosas. Esas otras cosas se convirtieron en un paliativo de dolor. Solamente para cuando no des más. Ya no puedo No, consumir y otros días. además, Y aparte, lo que te quería decir era, también hablé con un pibe de una carnicería, Gonzalo, le mando un saludo, espero que dentro de poco se sienta acá, donde me decía exactamente lo mismo. Me decía, viene una mayoría de jubilados sí, y trabajadores
que solo comen carne la primera semana Ah, del sí, mes. sí, sí, absolutamente. Hasta el 10. Pero no es que comen asado. No, 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 no. no. Compras un Comen pedacito de falda, roast beef. compras osobuco, compras rosbif para el tuco. No, no, Solo no la es primer milanesa semana. de No, 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 peseto. no, no. Solo la primer Sí, semana, sí, me sí. decía el chabón. No, y el resto carbohidrato como tenemos acá en Argentina. Y en este momento la verdura, si tenés tiempo de cocinar, porque la verdura requiere como otra cultura gastronómica, que en este momento está regalada, pero eso son épocas. Yo creo que estamos en un nivel donde la combinación de precios te lleva a el clásico vivir a fideos y arroz, que No es sé. un clásico de los pobres en Argentina, sobre todo el pobre urbano. El pobre rural suele tener un Ah, poquito sí. más de recursos gastronómicos, suele tener animales, suele tener todavía huevos, suele tener todavía como también otra cultura gastronómica y otro tiempo de cocina, porque no tiene el delivery. Entonces está acostumbrado a la olla. El pobre urbano está hoy con la olla, con los fideos blancos. Quería volver a lo que estabas hablando al principio de la charla, que era el tema de la inseguridad, por qué ahora ataca más a los pobres, pero también te había escuchado en una entrevista hace poco eh, hablar que hay ciertos tipos de mecanismos de inseguridad que son difíciles de atacar porque tiene una economía detrás que lo sostiene y como que hay cierto tipo de acciones ilegales que dan trabajo. Absolutamente. Cuando vos tenés un delito mucho tiempo eh, sostenido, un conjunto de delitos sostenidos en un lugar, se te desarrolla lo que se llama una economía delictual. Que no significa que todos empiezan a cometer delitos, no. Significa que el lugar se te desarrolla económicamente en base, como fuente principal, esa guita que entra del delito. ¿Te pasa en las ciudades donde creció el narco o donde hay hace mucho tiempo familias dedicadas a la venta de estupefacientes? Te he visto mucho por Rosario, así que me Claro, que interesa el tema. claro, pero no es que la sobrina del narco también vende, no, no, la sobrina se pone un emprendimiento y vende ropa y el hijo estudia o hace otra cosa. No presupongamos, viste, la cosa, viste, esto todavía no es Colombia y yo creo que nunca lo va a ser. Entonces no presupongamos que están ahí todos, viste, la familia de delincuentes afilando cuchillos en la piedra, cargando. Como que hay un poco una fantasía de que eso se desarrolla así. Y que Y todos los narcos viven en unas, no sé, claro, en unas quintas que tienen zoológico no, propio. no, están al lado de tu casa, ¿eh? Es el de al lado de tu casa que aparecieron unas zapatillitas colgadas en el cable de luz que pasa por tu casa y vos ni te enteraste. Todo lo que tiene que ver con no meterse con ciertos delitos a tiempo, cuando la política no llega, cuando la justicia no llega, termina haciendo que se desarrolle una parte económica en base a ese delito. Entonces, si vos te metés después con una determinada actividad criminal, si vos decís, bueno, voy a combatir esto, ojo, porque va a haber un montón de gente que se resista a eso, gente honrada, gente que no está a favor de los criminales, gente que no está ejerciendo ese delito, pero que sin embargo pierde una serie de beneficios o una serie de garantías o una serie de ingresos y que no los puede perder porque los necesita. Entonces, aparecen como competencias desleales con otros comercios, aparecen como, bueno, de repente alguien puso un negocio a todo culo, un mercadito de la nada, y el almacenero que está hace 30 años, que sobrevivió al 2001, que sobrevivió a todas las crisis, nunca tuvo esa infraestructura. Y después, claro, vos decís, es re desleal cómo nació esto. Bueno, pero vos dejaste crecer esa economía y ahora ¿qué haces? O sea, ¿es legítimo o es ilegítimo lo que tiene? ¿Es legal o es ilegal? Volteo el ranchito donde venden y que volteo toda la economía que hay alrededor. ¿Cómo resolvemos eso? Cuando vos te alejas tanto, como se viene alejando tanto la justicia y la política de la vida real de las personas, después ya no podés volver atrás como si nada. Después si tocas una cosa, rompes un efecto, generás un efecto dominó donde rompes un montón de otras cosas y
me parece que en Argentina no estamos pensando a futuro en todo eso. Como que todos dicen, bueno, vamos a combatir esto, vamos a combatir lo otro, y nadie, viste, se sienta a conocer el detalle de cuáles son los costos reales de meterte con ciertas actividades o con ciertas familias o con ciertos sectores o como lo quieras llamar. Pero avanzar de verdad no es tan fácil como muchos, viste, te quieren hacer creer. Sí, también te escuché hablar de esa sensación de impunidad que tienen los delincuentes por el sistema ya sea judicial o de seguridad y cómo se lo sostiene a esos tipos donde realmente, es como vos dijiste al principio, el que te afana es un tipo que está casi en la igualdad de condiciones que vos, ya esos tipos no es que le van a afanar un reloj a un chabón que se cruza en Puerto Madero porque no No. andan en Puerto Madero. No, no, son más o menos igual de pobres o hasta a veces es más pobre el robado que el ladrón, te parte el alma, sí, sí. Y Es muy justo. esa sensación, ¿crees que se terminó traduciendo o se va a terminar traduciendo ahora en estas nuevas elecciones? Sí, si el espectro político peronista no habla de eso y se sigue haciendo el boludo con eso, sí. Sí, porque es muy fácil de capitalizar esa sensación, no de injusticia, sino ya de impunidad. De impunidad total. Vos sabés que el que te afanó te lo cruzás mañana con tu reloj puesto o usando tu celular. O ves que esto es muy gracioso cuando pasa, ¿viste? Cuando los ladrones roban un iPhone y la nube de iCloud, yo no sé nada de tecnología, pero el que se afanó el celular se saca fotos Ah, ese es- y esas fotos se siguen subiendo a la nube del robado. Entonces como que tiene acceso a la intimidad del que le afanó y podés ver al que te afanó todos los días y cómo crecen sus hijos y por dónde pasea o si la lleva a comer a la novia al McDonald's. Y no puedes hacer nada, no puedes hacer nada con eso. Y esa sensación de impunidad, que es una impunidad verdadera, y esa impotencia de que dé lo mismo ser bueno que ser malo, lleva a las personas a discursos más duros donde lo que quieren ya no es justicia, sino una venganza. Y cualquier runfla con un mensaje ordinario de mano dura te capitaliza unas elecciones. Sí. Escuché en estos días a muchos economistas vaticinando lo que realmente se viene. Incluso ni siquiera peronistas, ¿eh? Bastante gorilas los economistas que estuvieron vaticinando ¿Qué se viene? este proceso de Mm, endeudamiento, el proceso de el famoso carry trade, mm. odio, Sí, carrito ahí. sí, pero odio decirlo en inglés, La ¿viste? bicicleta Sí, sí, financiera. ahí va, la bicicleta financiera, cómo está todo sujeto con alambre, o en realidad bastante sujeto, hasta las elecciones. Mm, Vaticinando todo esto, tengo una pequeña teoría, la quería compartir con vos. Creo que sabiendo esto, los que hoy somos oposición, y estoy adentro como militante o como peronista, eh, que no está en las tomas de decisiones ni siquiera en ningún tipo de aspecto, pero como sabiendo lo que se viene y que el ciclo histórico argentino es repetitivo, como que están haciendo la plancha mm, total. Ellos tienen cargos asegurados, están peleando por mm, cajas, por puestos, por ministerios, por entre yo, entre vos, disputamos poder, nos disputamos ideas, no le disputamos al que tenemos enfrente. Sabemos que tarde o temprano esto se va a caer, se va a acabar, y estamos haciendo la plancha sabiendo que nos van a venir a buscar. Tarde o temprano el pueblo argentino nos va a volver a venir a buscar, entonces no necesitamos hacer ningún tipo de esfuerzo ni mostrarnos con una idea nueva o con ciertas soluciones a los temas que nos atacan a nosotros como laburantes o como estudiantes o como jubilados, ya sea la inseguridad o el desfinanciamiento de la escuela pública o de la salud, sino que están haciendo la plancha, ujú. esperando que caigan. Como la famosa frase de Juan Domingo, la de yo no voy a hacer nada, lo que van a hacer Mis son enemigos mis serán toditos. adversarios. El viejo decía eso mientras tenía toda una maquinaria política manejada desde Puerta de Hierro, donde la Argentina se Mm, movían absolutamente 300.000 millones de hilos socioeconómicos, incluso viniendo chinos a hablar con la CGT mientras el mm. viejo estaba allá, como diciendo, no, no, yo no voy a hacer nada, lo van a hacer los contrarios. Quería compartir esta pequeña teoría que tengo, sin Sí. ponerte en un lugar incómodo, pero si crees que medianamente es así, o si por lo menos una parte de la oposición denominada peronista tiene esta postura de, bueno,
No vamos a nada, van a caer solos, se sabe que van a caer solos. Sí, también hay algo que me da mucha bronca porque a veces el peronismo actúa como si no hubiera habido 11 millones de personas que lo votaron, eh, que votaron peronismo, que votaron no esto. Entonces no es que perdiste las elecciones, pero perdiste sacando 3 puntos, entonces digo que no le debes explicaciones a nadie, ¿viste? No le tenés que rendir nada a nadie, dedicate a lo tuyo, administrar lo que tenés, haz lo que se te cante. No, no, hay un montón de personas en la Argentina que no querían esto y que apelan a que esto dure lo mínimo posible o que sea lo menos doloroso posible. Y siento que a esa población se la ha dejado totalmente huérfana, se la ha dejado totalmente abandonada y no se le habla. Tampoco se le habla a quienes acompañan este proyecto con la ilusión de que en cualquier momento nos vuelven a votar a nosotros porque se van a dar cuenta que con estos gobiernos son más pobres, con estos gobiernos siempre se joden. Y la verdad es que yo veo una tolerancia al sufrimiento que genera esta política económica, una tolerancia, una resistencia al sufrimiento y al ajuste y a la economía que hay, que te permite dimensionar el asco que le tiene gran parte de la sociedad y hoy la mayoría de la sociedad al peronismo, o al kirchnerismo o a ese sector político que fue hegemónico en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque están dispuestos a seguir aguantando a ver qué onda. Y vos decís, che, loco, pero mirá que, o sea, ya te estás ajustando en cosas que no es humano ajustarse, ya estás, caíste 3 clases sociales, cambiaste todos tus hábitos de consumo, cambiaste tus hábitos culturales, dejaste la carrera, tus hijos tuvieron que cambiar de plan de vida, tuviste que cambiar, no sé, de obra social, de prepaga, de lo que sea, todo el mundo se ajustó en todo. Y sin embargo, esos que acompañaron este proyecto político no están pensando, bueno, hasta acá, de acá no me bajo. No, no, todavía no quieren cambiar de rumbo, todavía siguen apostando a esto. Y los errores que se cometieron y que nos trajeron hasta acá no están siendo revisados o sobre todas las cosas no hay una propuesta superadora, porque diagnóstico también podemos hacer todos diagnóstico y ponernos de acuerdo un día, pero no hay propuestas superadoras, no hay propuestas de futuro, no hay dirigentes que hablen, propongan cosas distintas, ¿no? Están muy relajados pensando que en algún momento se va a pasar esto. Además que A mí- su narrativa también los escucho hablando de un pasado De nostálgico, pasado como si fuera nostálgico que lo o de ven. Milei todo el tiempo, y ahí te das cuenta que Milei te robó el Sí, centro, no, te robó el olvídate, centro de la olvídate, escena. olvídate, olvídate. Es el que pone agenda, pero Totalmente, totalmente totalmente. es el oficialismo. Pero también hablando de un pasado nostálgico, como si fuera que la narrativa que cuentan ellos es la misma que palpa la gente, como si Sí, fuera que no no, tuvieron errores. Es no decir, nunca, vamos a volver a ver. Eh, y hay gente que no lo sí, añora, claro. no, no tiene No hay recuerdos una tan, propuesta superadora como por lo no. menos sea Ni de atractiva. futuro, ni de políticas nuevas, porque la dirigencia peronista se quedó sin ideas. Creo que todos llegamos a una edad, viste que hay gente que es muy culta, muy letrada, muy formada, y hay un momento en el que ya clausura la biblioteca y se queda con lo que conoce, ¿no? Y no lee a gente joven, los jóvenes le parecen una mierda, los pensadores nuevos le parecen todos mediocres, se queda con lo que está muy bien, es como un ciclo de la vida. Pasa también en el orden físico, ¿no? Todos tenemos una edad a la que nos dejamos de mantener y ya nos empezamos a hacer percha. Eh, y la política tiene un ciclo de vida en el que las personas miran la política, miran la época, piensan acción y reacción, ideas nuevas, y hay un momento en el que la política ya empieza a copiarse a sí misma. Los funcionarios empiezan a copiarse a sí mismos, ya se quedan sin ideas, ya dejan de leer la sociedad y se repiten a sí mismos o a sus propias políticas, enamorados o no, creyéndolo de verdad o no, pero ya dejan de tener cualquier tipo de análisis, pensamiento, crítica o propuesta nueva. En esa está la dirigencia hoy, creo yo, y por eso es tan aburrido escuchar a sectores peronistas, porque casi nadie dice nada nuevo, casi nadie dice nada interesante. Entonces, lo que falta es eso, un poquito de semilla, ¿no? Un poquito de, de alguien que esté pensando de verdad en la actualidad.
¿Cómo crees que va a ser ese paso, esa semilla para poder cosechar a futuro? ¿Crees que es más pronto o más tarde ese cambio generacional en la política? Sabes que no es cambio generacional, sino que es un cambio de personas. Ujú. No necesariamente tienen que ser más jóvenes, No, sino no, juventud realmente no es el gente ánimo nueva. Exactamente. de- No estoy hablando de un cambio generacional de decir, bueno, cambiemos, tiramos todos los viejos por la Sí. ventana y metemos todo tipo de 40 como si fuera que hoy por hoy el peronismo Mm. manejado por los sub 40 serían una luz al final del túnel, boludo, para lo que nos está pasando a nosotros. Sino, ¿cómo crees que va a ser ese cambio en la política donde puedan ingresar nuevos actores Ujú. para este cambio que creo que necesita el peronismo? Yo no tengo la bola de cristal, me encantaría tenerla, pero no la tengo. No, no tirar así en el aire en Argentina, el futuro siempre es ciencia ficción y de acá a 6 meses es largo plazo en ¿Sí? Argentina, porque somos Mañana, muy... mañana te puede aparecer un La peronista, semana que sí. viene, exacto, no sabemos. Eh, sí creo que Argentina siempre te sorprende, por eso siempre hay que permitirse ser optimista, siempre. Pero en realidad lo que creo que es más, lo que más me interesa que pase es que deje de haber en el peronismo esta semilla de acompañar los problemas, ¿no? Y acompañar a los postergados y de volver a hablar de una Argentina en donde yo presupongo, por cómo ordeno la estructura política, que vos vas a estar mejor dentro de 10 años. Donde yo te educo, si vos tenés 6 7 10 15 años, te educo para el futuro, te educo pensando que vas a estar mejor, donde el sistema de trabajo está pensado para que vos tengas sostenibilidad en los próximos 10 años. Si dejás de pensar solamente en los problemas del hoy y en los problemas que tenés arrastrados hace décadas, y dejás, sobre todas las cosas, de ser un acompañante terapéutico de los que sufren, que es un poco lo que viene haciendo la política, está como ONGizada, ¿no? Acompaña, está ahí, pero no soluciona nada, está ahí. Entonces, un día la gente te dijo, ¿sabes qué? No estés más. No estés más porque me molestás, prefiero que ni estés. Cuando se recupere una política de la promesa de futuro, de la transformación y sobre todas las cosas de la transformación para que vivas mejor, quizás ahí tengamos chances. Quizás ahí tengamos chances, porque a la derecha hay que reconocerle que por lo menos es más honesta, ¿viste? Le avisa a la gente que va a sufrir, le avisa a la gente que va a haber recortes, les dice siempre que todo es para a futuro. Entonces, si no llegás a ver las cosas dentro de 30 años, y es porque no me votaste 30 años, ¿viste? Me aguantaste 4 y después te fuiste a votar a otro. Entonces, como el peronismo no es eso, como el peronismo es la realidad efectiva y la transformación de la vida de las personas, bueno, tiene que volver a ejecutar para transformar. Tiene que volver a ejecutar y a decir cuáles son esas políticas para los problemas que hay hoy. Si vos no pensás en que hoy tenés una sociedad de mayoría de monotributistas, donde la criminalidad agobia a la gente, donde el transporte es infernal y la movilidad y la logística son las grandes cosas que encarecen la vida y la comida de las personas, y dos o tres problemitas más que son estructurales y que ya con eso acomodarías un montón de cosas, es muy difícil hablar de otras subjetividades o de otras cuestiones porque lo elemental no está. Entonces, hay que volver a las bases, hay que volver al principio. Hay que volver al principio porque no es que tenés problemas de kirchnerismo a toda máquina funcionando, no hay vasitos de Starbucks, o la gente viaja tanto al exterior que no te quedan dólares para la industria. No. Tenés problema de que hay gente que se está teniendo que ir a vivir a una villa, tenés problema de que hay gente que no come, que no toma los remedios, y tenés problemas que los chicos no van a la escuela. No, tenés problema que hay gente que camina 30 cuadras, boludo, para ir al laburo Para porque ir no al tiene para laburo. tomarse un No bondi, tiene para boludo. tomar el bondi, exacto. Es muy caro el colectivo en todo Yo tengo nuestro compañeros país. que caminan, boludo, al Sí, laburo. sí. ¿Cómo caminas 40 cuadras a las 5 de la mañana, negro? ¿Por qué no tenés En todo, 500 en mangos? todo, exacto, y eso es cuando ves las sumas, en todo nuestro país el boleto cuesta alrededor de 1.000 pesos, acá en el AMBA es un poco menos, pero como hay que combinar, termina costando un poquito más incluso, y en todos lados ocurre lo mismo, es que hay trabajos que ya no son rentables. La chica que limpia 3 horas un lugar, si no le pagan aparte el viático, que durante años estuvo la cultura de cobrar el colectivo aparte, pero ojo porque
Después medio que se estancó y hasta se fue perdiendo en los lugares. El docente que tiene unas horitas, la niñera que cuida unas horitas, todo lo que sea part-time ya no es rentable. Entonces, como tenemos una economía cada vez más chiquita, y esos trabajos encima no son rentables, bueno, lo que estás haciendo es destruir el poquito trabajo que hay y condenando a la gente al autoempleo. Pues yo no me puedo movilizar, no puedo ir hasta una ciudad más rica o no puedo ir hasta el centro a trabajar o a los barrios ricos. No puedo porque es muy caro. Bueno, entonces estás promocionando el autoempleo, que lo que genera es una reducción brutal de la economía. ¿Por qué? Porque cuando no hay plata para la logística, cuando yo no tengo plata para moverme a trabajar de lo que sea en el centro o en un barrio más rico, lo que tengo que hacer es vender algo yo o prestar un servicio yo, pero no tengo para moverme. Entonces, ¿a quién le tengo que vender? A los que están alrededor mío. Y si yo soy pobre, ¿quiénes están alrededor mío? Otros pobres. ¿Y cuánto pueden pagar? Y no mucho. Entonces, la pastelera que vende tortas, por más que haga tortas que son una maravilla, si le vende a los que están alrededor, no le van a poder pagar lo que vale realmente. Entonces, tiene que trabajar por algo que apenas le hace diferencia, por algo que apenas le rinde. La chica que corta el pelo lo mismo, la chica que hace uñas y pestañas lo mismo, el hombre que hace changas lo mismo, ¿sí? Cuando la clase media que ya no tiene guita para construir, para levantar una pared, para pintar la casa, para cambiar los muebles, tiene que empezar a hacer changas para los que tienen alrededor. ¿Y cuánto te pueden pagar los que tenés alrededor? Muy poquito. Entonces, condenar o encarecer la logística y encarecer el transporte es condenar a una economía a achicarse. Condenás a una economía a achicarse. Vos necesitas que la energía y el transporte sean baratos y la economía vuela. Y es lo que hacen los países que están buscando desarrollarse. Sin desmerecer ningún tipo de trabajo, eh, comparto obviamente cada una de las posturas que dijiste, incluso la mina que hace tortas, Mm. capaz que tiene de ganancia 3 4 lucas por torta, y si la tenés que llevar hasta Flores, del Exacto, no, conurbano, no puede, entonces eh, tiene, no tiene dejá, gollete. No porque además ni tiene. siquiera es que la podés llevar en tren la torta, la tenés que llevar en un Por Uber, eso en un mismo, o auto. si le tiene que pedir al cliente que la busque, Nah. si es una chica pobre, le da cosa que vengan a su casa, porque van a decir, che, yo vivo en este barrio, no me van a no van a entrar y me quedo con la torta acá de clavo. Entonces, claro, es lo que callamos los pobres, ¿viste? Yo era depiladora y depilaba a domicilio y inventaba mi marketing a domicilio para tu comodidad, para tu intimidad. Era porque yo no tenía dónde caerme muerta, ¿entendés? Entonces, era para tu comodidad y era para que no vivieras que era como Lenny, no digan como vivo, ¿viste? Entonces, nada, el pobre se la rebusca siempre, siempre es un emprendedor nato, aunque los ricos crean que les enseñan a emprender, los pobres tienen esa semilla por naturaleza, pero si vos no acompañás un poquito haciendo que sea más vivible, más rentable, más fácil moverse y conseguir recursos, bueno, entonces ya tenés un plan estratégico para que se quede en la pobreza. No solamente eso, y me refería me quería referir también a, mirá el problema estructural que me traes a la mesa, el de si una mina que, no sé, vive en la periferia de Capital o en Capital Federal, tiene que viajar 2 horas para cubrir horas docentes en Rafael Castillo Mm, o en Varela, no va. ujú, Y esos pibes se quedan sin clase. ujú. Sí, no. Simplemente, Vos tenés horas de algunos lugares, no voy a hablar de localidades ni de regiones, pero que todavía no son tomadas eh, porque nadie las puede sostener. yo tampoco quiero hablar o señalar algún tipo de Ujú, región, zona, ciudad o lo que mm, sea, pero yo, que como dijiste muy bien y me sentó muy bien el de sos muy del conurbano, segundo y tercer cordón del conurbano hace por lo menos 5 o 6 años, no tiene inglés, ujú, no tiene ningún tipo de materia relacionada con cultura, porque ujú. son de cargas horarias o de módulos muy Muy chiquitos de 2 chiquitos y 4 nadie los horas, puede cubrir. y nadie viaja para cubrirlos, entonces los pibes terminan el secundario sin haber tenido ni una sola hora de inglés, de arte, música, Ujú. etcétera. De esas materias que no son las estructurales.
Ahí es donde te das cuenta que sistemáticamente, si vos no pensás en la rentabilidad o en la viabilidad de ciertos trabajos que no van a ser viables para el mercado. A ver, no va a aparecer un mercado que diga, bueno, yo quiero que toda la gente de tal sector etario tenga inglés y pueda aprender ciertas cosas. Hay cosas que no se solucionan vía mercado. Hay cosas que son de orden político. Y si vos tenés una política que se asegura que no sea rentable cubrir esos trabajos que vos estás ofreciendo, bueno, es porque hay un plan para que todos digamos, bueno, saquemos directamente inglés de todas las escuelas, porque si nadie las está cubriendo, entonces acá hay un curro. Y cuando pones la palabra curro, todo el mundo está a favor de que eso se aniquile y capaz que estás votando que le saquen la jubilación a tu propia madre. Porque te ven. No, no, pero ¿y cuánta gente votó esto sabiendo que ponía en juego la jubilación de sus viejos? Ojo, acá es cuando te convencen de que algo es perverso, de que algo está sucio, de que algo. Vos querés exterminarlo. Y en realidad lo que pasó es que antes hubo todo un plan sistemático para hacer que eso, que en realidad era una política noble o que buscaba algún objetivo social en común que tenemos, por ejemplo, que los chicos aprendan inglés o que los viejos no se mueran de hambre, y como ya parece raro, como ya no es sostenible, como ya hay cosas raras, bueno, todos estamos a favor de que se saque del todo, de que se elimine del todo. Y después lo que queda, que se manejen. La gente vota creyendo que jamás en la vida le van a sacar sus derechos adquiridos los que Sí, tienen hasta el momento de la sí, sí. elección. Muchas Eso veces sí. no Sí, sí. sé, no sé, me provoca algo dentro como diciendo, Sí. sí, obviamente son todos unos delincuentes que no quieren pagar impuestos y a mí nadie me subsidia ni Mm, nadie bla 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 y cuando te das cuenta que vos también estás subsidiado, que tu vieja cobra una jubilación porque la negrearon 30 años y no hizo ningún tipo de aporte ujú. y cierto tipo de mecanismo que te sostiene más o menos en un piso de dignidad para poder vivir el día a día, te encontrás con, ah, mirá, Ujú. igual también me da bronca, pues como decís, bueno, hay que aguantar porque los de enfrente son peores. Es Ah, mi bolsa mató. la percepción propia, viste, siempre uno no se ve a sí mismo con la lupa real. Todos nos vemos un poco más facheros en el espejo, ¿viste? Después abrís la cámara del celular y esa ya es un poco más realista. Ni te cuento cómo te verán los otros. Yo pienso eso, ¿viste? No, vos estás totalmente las antípodas de lo que acabas de describir. Sí. Vos siempre te ves. Sí, sí, ¿Por qué me te veo mirás para para abajo? abajo. Pero a lo que voy es, claro, uno tiende a pensar, y sobre todo las cosas en esta época, que todo está mucho más envuelto de curros o de suciedad o de, o de ciertos entongues y como te convencen de eso, de repente no tenés ningún problema con que un hospital con la jerarquía como es el Garrahan, donde la gente viene del interior del país buscando una solución, donde la gente con las prepagas más caras de nuestro país termina siendo trasladada al Garrahan porque hay tecnología y profesionales que en los otros lugares no hay, y sin embargo te convencieron que hay curros o que hay gente cobrando y que no va y que porque eso pasa, bueno, listo, pongamos en juego toda esa estructura. Es tan peligroso eso, tan peligroso, que de repente lo que podés perder es todo lo que habías construido como sociedad. Porque no falta mucho para que te digan, che, en realidad la salud no tiene que ser pública. Si la salud es pública es un gran curro y se llena de tongos. Lo que tiene que ser es privada. Y de repente te volviste un país como Estados Unidos, donde si vos te quebrás una pata, vivís endeudado el resto de tu vida. Donde si vos perdés un dedo, te arruinás la vida el resto de tu vida. Con respecto a esto, yo no sé si es una teoría, no sé, pero lo que pensaba el otro día es que, claro, vamos a desfinanciar, vamos a inventar o vamos a con la narrativa de que todo esto es un curro, que no sirve ¿Mm? para nada, hay que desfinanciarlo, la salud tendría que ser privada. Este es un pequeño mensaje para la clase media, Ujú. que es, si la salud es privada y tu niño tiene algún tipo de enfermedad terminal, van por tus ingresos, no van por mis ingresos. Yo no voy a tener ni siquiera la capacidad de poder endeudarme o hipotecar algo para salvarle la Mm, vida a mi niño.
Mm, Van por tus ingresos, que vos sí te vas a poder endeudar con el mm, banco, vos sí vas a poder hipotecar tu casa, vos sí sí. vas a poder vender el auto, Coincido, coincido vos clase totalmente. media, La clase media no no dimensiona dimensiona que tiene mucho más para perder que que todo el nosotros, pobrerío, absolutamente, porque ellos, sí. ellos también Tienen cosas para poner en jaque. exactamente, Eh, no están pensando en nosotros. A ellos ujú, no les interesa que ujú, mueran nuestros hijos, que mueran nuestros abuelos, sí. o que quedemos rengo, o que nos corten una pierna y estemos discapacitados para todo. No les interesa que sea privada la salud para que ustedes paguen, Ujú. señores de la clase media, señoras de la clase Es media. que la, Es para que ustedes, que tienen la capacidad de endeudarse, tengan que pagar 40, 50 mil dólares de acá a su vida, el resto de su vida, para poder salvarle la vida. El ojo, ni siquiera te estoy diciendo la vida, te estoy diciendo un ojo el ojo a tu derecho, sí. hijo. Eh, le- la clase media tiene en este momento la necesidad, o casi te diría incluso la obligación de ver eh, que lo que está en juego es todo su escalafón. Eh, Hay una política en Latinoamérica y en países similares al nuestro geográficamente, en términos socioeconómicos creo que no hay países similares a nosotros, y no lo digo yo por Argentina, sino lo dicen los economistas más famosos de todo el mundo. Eh, y es que la clase media no es una cosa muy frecuente, no es una cosa muy común. Es una cosa, y en la región es una cosa bastante argentina. Entonces, no agrada a los países ricos y cuando mirás la geopolítica y los intereses internacionales, no es muy agradable que haya tanta clase media. ¿Viste? No es muy agradable que haya tanta burguesía. Lo mejor es una hiperconcentración y que el resto sean pobres, porque tenés menos actores con los que vas a tener que negociar. Muchos menos actores con los Claro. que vas a tener que sentarte a acordar. Hay menos eh, intermediarios. exacto, eliminás a todos los intermediarios. Cuando vos tenés una clase media pujante, ¿sí? Que se vuelve parte de un país, que empieza a crecer, donde vos tenés industriales que de repente son tipos que, no sé, tienen 140 empleados y son tipos que fueron a la primaria pública y tipos que nacieron hijos de un almacenero y una mina que hacía arreglos de ropa. Entonces, ese invento es muy argentino y es algo que siempre está en juego, que siempre está en juego. Y es muy loco que sea una de las clases sociales con mayor seguridad de sí misma, porque es la que más se pone en jaque cada vez que hay un patatús neoliberal. Es lo Sí, que más está en jaque. Los pobres van a seguir siendo pobres. Y son pobres hace 200 años y ahí están, y viste, se escuchan unas cumbias y van a la escuela, intentan terminar y algunos podrán y otros no. Ahora, están más o menos siempre igual. Con el... bien, Miguel. Nada, Nada, no pasa nada. lo bancamos a Miguel. Yo soy militante de Miguel, el productor de El productor real, el que trae todo esto, el real del de verdad, El el que Real de labura. verdad. Pero Este, es verdad, en cuanto hay un cimbronazo económico, los primeros en moverse social y es económicamente la clase es la media, clase es la clase media. media. No somos Tiene nosotros. todo para... Pone, en cada elección, toda la carne que está en el asador es de la clase ¿Se media, la ¿eh? juegan ellos? Toda es de... El pobre tiene un choricito por ahí. Puede sobrevivir. Ay, medio chori no va a sobrevivir, sí, algo siempre vas a sostener, Porque, incluso con el ajuste que hay hoy. porque aparte, como dijiste, también aquellos que venimos de la pobreza, de los barrios, de sectores más humildes, tenemos cierto tipo de expertise para poder Para ajustarnos y eso, para poder sostener y para poder y sobrevivir. para sobrevivir a la angustia sobre todas las cosas, la incertidumbre, que eso es por ahí lo más dañino hoy o lo que más erosiona psicológicamente a la clase media. La incertidumbre, no saber, seguir comiéndose ahorros, no encontrarle la vuelta, no encontrar un buen laburo, estar con un laburo muy de mierda, no encontrar la manera de que el negocio repunte, pelearla, abrir súper temprano, cerrar tarde y que igual si al negocio no entra nadie, no puede salir a hacer que entre la gente. Entonces está toda la carne al asador y tiene todo para perder y es muy duro psicológicamente ir perdiendo todos los días y hacer todo para ganar y que sin embargo no se dé.
que sin embargo la cosa no repunte. Entonces, me parece que ahí también van a venir, porque el ser humano es complejo y no solo nos enferman los virus y las bacterias, sino que también nos enfermamos cuando estamos mal del bocho. Y yo creo que va a quedar un tendal de depresiones, de ansiedades y de también enfermedades físicas que vienen por estar débil de esta inestabilidad que hay económica y de esta incertidumbre que hay económica y que para la clase media y para la clase laburante es tan duro y tan angustiante y que termina haciendo que, no sé, te reviente una úlcera mañana o se te despierte una patología que quizás en otro contexto no te ocurría. Entonces, estas cuestiones no solo te empobrecen, también te enferman y te enferma la cabeza y te enferma el cuerpo. Va a quedar un tendal de salud donde después vas a tener que, o sea, va a tener que revivir Ramón Carrillo y empezar a repensar una salud para la Argentina, porque yo creo que se está llevando puesta la salud de mucha gente. Y hoy tenés también una tasa de suicidios No, muy alta, sí, altísima. Y muy pero y de alta. dejadez. Triplicó los homicidios, si no me equivoco. Y también ese nivel de dejadez, ¿viste? Oh, me da una bronca, boludo. Estos vergueros, boludo, no tienen ni idea de lo que es la carga mental, boludo, de llegar a fin de mes, de no saber lo Sí, que es, no saber cómo parar la olla. Esto que te decía, escuchar a un laburante que tiene un laburo en blanco y sí, agarrar y decirte, que no no, tiene. me voy a caminar 30 Sí. cuadras, ¿sabes para qué? Para comprarle 2 alfajores a mis hijos cuando llego. Ay, sí, no me ¿Cómo puedo. no te, Sí, cómo- sí, no, eso no es te podés reponer emocionalmente de totalmente. ese tipo Porque aparte es un trabajador. Po- Esa realidad vos Ay, la esperás de boludo. un desempleado. Bueno, el equivalente en infancia es cuando empezamos a ver chicos escolarizados que no estaban alfabetizados. ¿Viste? Ser Uf. analfabeto era un problema del marginal, el que la Del último madre, el escalafón de la último, el sociedad. que no podía ir a la escuela y la madre nunca le pudo enseñar, o viste, vivía con un abuelo borracho, pero era muy aislado ese caso, no era la norma. De repente empezás a ver que los pibes que van a la escuela no leen casi o leen muy mal o no comprenden lo que leen. Y se te volvió bastante común eso. Entonces, de repente tenés escolarizados no alfabetizados. Hoy tenés trabajadores que no cubren una canasta básica. Entonces, legalizaste la explotación, legalizaste que se pueda ir a la escuela a no aprender, o sea que es un simulacro, y se pueda ir a trabajar y no ganar plata. O sea, también es un simulacro. Pero bueno, para otro debate, para la próxima metemos Nos vemos en 15 eh, días. ¿Cómo la pasaste? re bien, siempre la paso bien, amigo. Hablar con vos es hablar el mismo idioma. Muchísimas gracias por haber venido, Mai. A todos ustedes, muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Gracias, Miguel, boludo, que se quedó, estuvo re atento a la situación. Nos vemos en la próxima emisión de Ciudad de la Tour. Chao.